Un llamado a reflexionar en Momento Bíblico. A todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar. El tema de hoy se titula Periodo de silencio en Génesis. El libro de Génesis está escrito de manera que la mayoría de la información no es proporcionada por los personajes que el escritor presenta en el libro. Se sabe que la Biblia está escrita en prosa, lo cual hace que sea básicamente una narración sin reglas poéticas. La información del libro básicamente es proporcionada por el escritor, cuya autoría se le atribuye a Moisés. Es una narración en la cual los personajes escasamente intervienen en un diálogo o monólogo. Leyendo cuidadosamente el libro, el lector encuentra escasas palabras manifestadas por los personajes. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículo 23, habla Adán diciendo lo siguiente: Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue formada. En los capítulos 1 y 2 es la única intervención verbal por parte de uno de los personajes. En Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 13, hay una breve conversación entre la serpiente, la mujer, Dios y el hombre. De tal manera que el resto de la información es la narrada por el escritor. El escritor omite mucha información relacionada con los personajes, el tiempo y el entorno. En Génesis capítulo 4, versículos 7 al 15, hay otro diálogo corto entre Dios y Caín. El escritor hace hablar a Dios y a Caín para describir el asesinato de Abel a manos de su hermano Caín y sucesivamente el castigo que Dios impone a Caín. Nuevamente, el resto de la información del capítulo 4 es proveída por el escritor. En este capítulo no hay información explícita de los personajes Abel y Caín, es decir, que solamente se dice que uno era agricultor y el otro pastor de ovejas. No se sabe si ambos vivían con sus padres o eran completamente independientes. En Génesis capítulo 5, versículos 3 al 32, el escritor ofrece la lista de nombres que conforman la genealogía de los descendientes de Adán. En este capítulo no se encuentra ninguna participación oral por parte de los personajes. El capítulo 5 no presenta ninguna información de los personajes de la genealogía de Adán. Se supone que el escritor narre la manera como ellos vivían, qué actividades hacían para alimentarse y vestirse, cómo construían las viviendas y cómo murió cada uno de ellos. La narrativa pierde toda la información histórica de la genealogía de Adán. El lector puede observar que, lejos de encontrar información básica de los personajes de la genealogía de Adán, el escritor aborda otro tema en el capítulo 6, refiriéndose a la relación de los hijos de Dios y las mujeres. Luego prosigue diciendo que se desató violencia y todo tipo de maldad por parte de los humanos, razón por la cual Dios decidió causar un diluvio para eliminar todo lo creado en la tierra. Luego de este periodo de silencio por parte de los personajes, aparece una breve participación por parte de Noé en Génesis capítulo 9, versículos del 24 al 27, en la cual expresa una maldición hacia su hijo Cam. Después de la maldición, vuelve el silencio por parte de los personajes del libro. A partir del capítulo 2 en adelante, los personajes empiezan a participar más activamente en forma oral. Ante este periodo de silencio por parte de los personajes del libro, cabe preguntarse lo siguiente: ¿por qué los personajes del libro son casi silentes? Posiblemente se deba a que toda la información que recopiló el escritor de Génesis fue transmitida oralmente y con versiones diferentes de grupos humanos que se formaron después de los descendientes de Noé. En el proceso de la transmisión oral de la historia se perdió muchísima información que nunca se pudo recopilar de la historia original. A manera de conclusión,
Y ante este silencio surge la siguiente pregunta. ¿Por qué la información de los primeros capítulos del libro no fue proporcionada por los personajes? Se sabe que los relatos de Génesis fueron transmitidos en forma oral, de generación a generación. Sin embargo, no hay información de lo que hicieron las personas descendientes de Adán. Esto deja la posibilidad de que se haya quitado, agregado o adaptado la información de Génesis al conocimiento de otras culturas que el escritor tenía. Quiero decirte que por fin lo hallé.